Bien. Buenas tardes a todas y a todos. El presidente de la universidad decía, con su amabilidad característica, que él quisiera ser recibido como el presidente del Ecuador. El primer sorprendido soy yo. Muchas gracias por esa amabilidad y créame que esto nos llena de esperanza, ver que Europa se aproxima a América Latina, Ecuador se aproxima a Alemania. Ojalá las distancias se acorten poco a poco y podamos profundizar esas relaciones bilaterales que tal vez han estado muy lejanas. Dicho sea de paso, este año se cumplen 125 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Alemania. Son relaciones muy antiguas. De hecho, la firmó Otto von Bismarck con el presidente Flores Gijón. Un saludo al señor George Steinbach, presidente de la Universidad Técnica de Berlín. Un saludo a nuestro canciller, que nos acompaña en la delegación. Ha venido una delegación muy importante por el cariño que le tenemos a Alemania. El señor Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Señor Peter Linder, embajador de Alemania en el Ecuador. Por ahí lo vi el embajador, acá está. Señor Jorge Jurado, embajador del Ecuador en la República Federal Alemana y exalumno de esta universidad, ¿verdad? Señores ministros y secretarios de Estado de la República del Ecuador, cuerpo diplomático acreditado en Alemania, autoridades, profesores y trabajadores de la Universidad Técnica de Berlín y sobre todo queridas y queridos estudiantes ecuatorianos, latinoamericanos, alemanes, europeos, planetarios de la Universidad Técnica de Berlín. También nos acompañan estudiantes de la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Humboldt. Señoras y señores miembros de la delegación oficial de la República del Ecuador, queridas y queridos empresarios ecuatorianos que también nos acompañan, representantes de los medios de comunicación social, estimadas y estimados ciudadanas y ciudadanos de la República Federal de Alemania y de la República del Ecuador, que están presentes. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Técnica de Berlín por esta invitación. Como le contaba al señor presidente de la universidad en la reunión que tuvimos antes de este encuentro, antes de meterme en este lío de ser presidente, pues vivía feliz y tranquilo siendo profesor universitario. Toda mi vida me dediqué a la academia y realmente cuando vuelvo a la academia, cuando siento el saber, la ciencia, la juventud, eso nos llena de energía, nos renueva el alma. Así que para mí realmente es muy grato poder estar esta tarde en esta institución académica tan importante. Siempre digo, ¿no?, qué difícil es cambiar de la academia a la política. Si en academia es un pecado no decir la verdad, en la política algunas veces es pecado decirla, ¿no? Si en academia el mayor pecado es firmar algo que nosotros no hemos hecho, en el gobierno, en la presidencia, eso es signo de ejecutividad. Entonces, algunas veces es difícil acostumbrarse, pasar del mundo de la academia al mundo de la política, pero realmente nos renueva el alma estar en academia. Pido disculpas de antemano a los señores intérpretes, siempre lo hago porque admiro su oficio. Por esta vez no voy a hablar en mi fluido alemán, sino en español. Y realmente no sé cómo pueden traducir, ¿eh? Esas cosas para mí son impresionantes. Y peor conmigo, me llaman el torturador de los intérpretes, porque nací en Guayaquil, una ciudad costera donde hablamos muy rápido. Aquí estoy haciendo un esfuerzo para hablar despacio. Así que, como siempre digo, no sé por dónde andan los señores traductores, si voy muy rápido me hacen una señal en lo posible no tan grosera para que vaya más lentito. Un abrazo a los presentes, a los que nos siguen. Me parece una sala contigua por pantalla de televisión. Parece que nos quedó chico el auditorio y hay personas viéndonos por pantalla y hay personas viéndonos en Ecuador en vivo por diferentes cadenas de televisión. Así que también desde esta querida Berlín, de esta hermosa universidad, un abrazo a mis compatriotas en Ecuador, en la madre patria. Bueno, el título que me han propuesto para esta conferencia es un poco pomposo: Caminos para salir de la crisis. El ser humano por sobre el capital, de acuerdo al título que tengo aquí, en el caso ecuatoriano, no aspiramos a tanto.
aspiramos tan solo a compartir nuestras experiencias y si en algo podemos ser útiles, en buena hora. Quiero decirles que los latinoamericanos somos expertos en crisis, no solo porque las hemos estudiado, porque las hemos sufrido, las hemos sentido, las hemos vivido. Entonces, y nos preocupa mucho ver que está ocurriendo lo mismo en Europa y que probablemente están cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. Así que si con nuestra experiencia, por haber sufrido esa crisis, podemos contribuir en algo, pues ustedes saben que estamos a disposición. Quiero agradecer, realmente estoy sorprendido. Yo hace más de 25 años que no visitaba Alemania. Vine cuando era estudiante en Bélgica, no conocía Berlín. Ustedes saben que en esa época uno es mochilero, duerme en las estaciones del tren, come una vez al día. Qué bonito es conocer con comida 3 veces al día comiendo, ¿no? Pero no venía hace mucho tiempo en Alemania y me quedo sorprendido de la belleza de Berlín, pero sobre todo, señor rector, de la amabilidad de su gente. Su amabilidad, mire cómo nos agradece el estar aquí, cómo nos agradece haber firmado un convenio con la universidad cuando somos nosotros los que tenemos que agradecer por ese inmenso apoyo. Ya vamos a hablar mucho más de todo lo que estamos haciendo en educación superior. Hoy día de mañana he tenido la entrevista, el encuentro con el señor presidente de la República Federal de Alemania, e igualmente una gentileza muy grande, la gente en las calles, muy respetuosa, etcétera. Así que muchísimas gracias, realmente nos sentimos muy a gusto en esta visita a Alemania. Y permítanme, en primer lugar, hablarles un poco de mi país, me apasiona mi país, invitarlos a que visiten ese maravilloso Ecuador. No sé si aquí hay argentinos. Los argentinos están muy contentos porque tienen un papa argentino, ¿no? Que vive Argentina, ¿ok? Los argentinos están muy contentos porque tienen un papa argentino. Como en Sudamérica hay una rivalidad entre argentinos y brasileños, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dijo: no importa si el papa es argentino, porque Dios es brasileño. Y nosotros decimos, en buena hora por Argentina y Brasil, porque el paraíso es ecuatoriano. Así que vengan a Ecuador. Así que les traigo el saludo fraterno de 15,5 millones de hombres y mujeres y todo nuestro afecto para Alemania. Ecuador es un país realmente único. Es el país megadiverso más compacto del planeta. Si ustedes cuentan las especies marinas más las especies terrestres, es el país con mayor biodiversidad del mundo. Y todo esto en un territorio de apenas 253.000 kilómetros cuadrados. En pocos países ustedes podrán desayunar a orillas del mar, luego almorzar en las cumbres, en las montañas de los Andes, con nieves eternas en la mitad del mundo, y luego cenar en la selva amazónica. Y si esto fuera poco, después de descansar una noche, pueden coger un avión y en 2 horas estar en algo único en el planeta, nuestras islas encantadas, las Islas Galápagos. Y no es solo su riqueza geográfica, su riqueza faunística, su diversidad climática, también es su gente. La mayoría de los ecuatorianos somos más o menos de mi color, mestizos, pero tenemos 14 nacionalidades indígenas, con sus propias lenguas, sus propias culturas, 14 idiomas diferentes. Claro, no es que lo habla todo el mundo, pero sí pueblos enteros hablan su propia lengua, y entre esos pueblos, 2 pueblos que están en aislamiento voluntario en la selva amazónica, en un sector que se conoce como Yasuní, que es un parque nacional. Y para ponerles un poco en perspectiva la biodiversidad del Ecuador, solo en 1 hectárea, el Parque Nacional Yasuní, ustedes pueden encontrar más especies de árboles que en toda América del Norte. Conociendo Ecuador, con todo respeto a mis hermanos latinoamericanos, en 7 días pueden conocer toda América Latina. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Y este maravilloso país, Ecuador, está cambiando profundamente para bien, en lo económico, en lo político, en lo social. Por ello, en la reciente visita oficial que hiciera a nuestro país el señor viceministro de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania,
señor Hans-Jürgen Bergfeldt, ojalá haya pronunciado bien, realizada hace apenas 2 meses, afirmó que Ecuador se está convirtiendo en el jaguar latinoamericano. Título que nos alegró mucho y nos enorgullece, ¿no? El jaguar es una especie de tigre que solo existe en nuestra América y básicamente en América Latina. Y es cierto. Por ejemplo, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el último reporte que coincidencialmente analiza el periodo 2007-2012, periodo de nuestro gobierno, Ecuador es de los 4 países que más incrementa puestos a nivel mundial entre casi 200 países. Está en primer lugar Tanzania, sube 15 puestos en desarrollo humano en la clasificación, le sigue Bielorrusia y sigue Ecuador junto a Hong Kong, que ustedes saben básicamente es una ciudad-estado. Este es un índice que combina varios segmentos, ingreso per cápita, pero también condiciones de salud, entre ellas esperanza de vida, condiciones de educación, entre ellas tasa de escolaridad, y Ecuador es de los 4 países que más incrementa clasificación en ese índice, puestos. Y de igual manera pasa de la categoría de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Eso ni yo mismo me lo creo. Estos índices todavía son bastante incompletos, pero sí demuestra el importante avance que está teniendo el país entero. Y el objetivo, sobre todo queridos jóvenes y si hay estudiantes de economía como de la política, como de prácticamente todas las actividades humanas, es la felicidad del ser humano. No son los indicadores, no son las ganancias de los bancos, es la felicidad del ser humano, el bienestar. Y por ejemplo, en el índice de felicidad Happy Planet Index 2012, ahora se hacen índices de felicidad directos, de la New Economic Foundation, Ecuador se encuentra en el puesto 23 entre 151 países considerados. Este índice mide nuevamente esperanza de vida, huella ecológica, pero también tiene un importante componente subjetivo, directo de felicidad. ¿Es usted feliz o no? Entre los 23 países más felices, 16 son latinoamericanos, lo cual es una buena noticia. Cuidado, lo cual es una buena noticia, pero también puede ser una mala noticia, porque todavía tenemos gran desigualdad en nuestra América. Estamos mejorando, pero todavía las cosas no están bien. Y todavía tenemos gran desigualdad, todavía tenemos gran parte de la población en condiciones de pobreza, así que cuidado. Estar felices en esas circunstancias también puede ser lo más parecido a la inconsciencia. Pero en todo caso, la gente en Ecuador se define como gente feliz. En cuanto a logros económicos, pero un ratito. Alguien debe ayudar, un ratito, rapidito, alguien. Sí. ¿Qué pasa? Que no consigue de pronto. ¿Qué pasa? Que no consigue de pronto. Pero yo, así el teléfono, este mismo. ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué escribí? Pero que lo pongan allá. Pero, ¿qué están haciendo? Pongan el teléfono. En cuanto a los logros económicos, Ecuador es de los 5 países que más crece en la región y el que más rápido se recuperó de la crisis del 2009. Los que conocen algo de la realidad ecuatoriana saben que, y lo vamos a hablar más adelante, por una terrible crisis en 1999, en esas irracionalidades características de la burguesía latinoamericana, en vez de entender bien las raíces de la crisis, que era la incestuosa relación entre poder financiero y poder político, llegaron a la brillante conclusión que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente seguramente a los demás pueblos del mundo y que no podíamos tener moneda nacional. Así que eliminamos la moneda nacional. Fíjense los problemas que está teniendo Europa por tener una moneda común. Pues bien, Ecuador tiene una moneda extranjera, el dólar. Entonces, lograr esa recuperación de una crisis, ser lo que más rápido, si me ponen lo anterior, por favor, superamos la crisis, el anterior no es cualquier cosa para los que entienden de economía.
Incluso en el año de la crisis, América Latina decrece casi 2% y Ecuador, por una política contracíclica, no decrece. El siguiente año seguimos creciendo, ustedes irán menos que el promedio de América Latina, pero este es el efecto rebote. Recuerden que habían decrecido casi 2%. Superada la crisis, recuperan ese nivel y en verdad crecieron menos que nosotros, ¿no? Y luego pues hemos tenido altas tasas de crecimiento a tal punto que en promedio hemos crecido a 4.3% del 2007 al 2012, periodo de nuestro gobierno, mientras que América Latina lo ha hecho tan solo a 3.5%. Y puede haber un crecimiento no deseable, un mal crecimiento, un crecimiento empobrecedor. Eso ha pasado muchas veces en América Latina. Si yo mañana regalo el petróleo ecuatoriano, seguramente triplico la inversión petrolera en el país, pero no queda nada para el país. Pero mejoré las cifras macroeconómicas, no se generó empleo, no hay encadenamientos productivos. Así que el crecimiento per se no es algo positivo y puede haber un crecimiento empobrecedor, como ya ha ocurrido en América Latina. Sin embargo, el crecimiento que está teniendo Ecuador es tremendamente sano y está alcanzando los objetivos socialmente deseables. El principal objetivo, salir de la pobreza. En estos 6 años de gobierno hemos conseguido que cerca de 1 millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. La pobreza ha caído de 37.6% a 27.3%, casi 10 puntos, más de 10 puntos, la pobreza por ingresos, y la pobreza absoluta, la miseria, ha caído de 17% aproximadamente al 11%. Vencer la pobreza, queridas amigas y amigos, debería ser el imperativo moral, no solo del Ecuador, sino del planeta entero. Cuidado, mayor imperativo ahora, porque a diferencia de la media de siglos anteriores, ya la pobreza no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos. Existen los recursos para erradicar la pobreza en el planeta, así que es un imperativo moral. Pero también somos, y no lo decimos nosotros, dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, el país que más ha reducido desigualdades en Latinoamérica. Ustedes como europeos, como alemanes, tal vez no sientan, no entiendan a cabalidad estas cosas, porque tienen sociedades bastante igualitarias. Pero América Latina es la región más desigual del planeta. Las aberrantes distancias sociales y económicas se asemejan mucho al yugo de la esclavitud en el siglo XIX. Enormes diferencias en concentración de ingresos, patrimonio, consumo, que impiden a la mayoría de los habitantes de nuestra región una vida digna. Ustedes pueden encontrar en América Latina ricos más ricos que los más ricos alemanes y pobres más pobres que los más pobres de África. Y vendrá algún economista despistado a decirnos que en promedio estamos bien. Pero esa es una de las más grandes lacras de nuestra América. Así que uno de los objetivos fundamentales en el caso ecuatoriano y en el caso latinoamericano. La buena noticia es que toda América Latina está reduciendo desigualdad, estamos siendo menos desiguales, pero Ecuador es el país que más reduce desigualdad. Esto está medido por el coeficiente de Gini, el principal indicador, ponme el anterior por favor, de desigualdad a nivel económico, que es un coeficiente muy difícil de reducir porque la desigualdad depende de causas estructurales, relación capital-trabajo, oportunidades de empleo, calidad de desempleo, etc. En estos momentos el índice de Gini se encuentra para Ecuador en 0,43, estaba en 0,51 antes de nuestro gobierno, el índice de Latinoamérica en 0,50. Para ponerlos en perspectiva, Alemania tiene un índice de Gini de 0,27, prácticamente la mitad. Es decir, vamos por buen camino, pero todavía falta mucho, muchísimo por hacer. Ecuador también es el país con más baja tasa de desempleo en América Latina. Hemos llegado a un desempleo mínimo histórico de 4.1% para el Ecuador y en comparación a la región. Y lo más interesante en esto es que lo hemos logrado destrozando la economía ortodoxa, que nos decía que para generar más puestos de trabajo se necesitaba flexibilización laboral, eufemismo que disfraza tan solo la explotación laboral, poder despedir trabajadores, hacer caer salarios reales, no dar seguridad social, etc. Hemos hecho exactamente lo contrario. Se ha obligado a que los empresarios cumplan con la seguridad social, se eliminó la tercerización, esto es, una empresa
¿Qué era la tercerización? Para eludir obligaciones laborales, el empleador no contrataba directamente al trabajador o a los trabajadores, sino que contrataba a través de una tercera empresa. Con eso no daba estabilidad, no pagaba utilidades, etc. Para graficar hasta dónde llegó este fenómeno y la explotación, en un juicio laboral de la cementera más grande del país, con cerca de 600 millones de dólares en ventas anuales, en ese juicio declaraba que no tenía ningún trabajador, o sea, el cemento se producía solito, ¿verdad? Bueno, todo eso ha sido eliminado, los salarios reales se han recuperado, en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina. Por primera vez en historia del país, el ingreso familiar, ustedes saben, por familia, no es que trabaja una sola persona. En Ecuador en promedio trabajan 1.6 personas y la familia tipo está en unos 5 miembros. Ya por primera vez en historia ese salario permite a esa familia adquirir la canasta básica de consumo que le permite salir del umbral, superar el umbral de la pobreza. Y pese a todos estos adelantos, hemos generado centenas de miles de puestos de trabajo. Creo que toda la sociedad ecuatoriana ha aprendido, entre ellas los empresarios, que tratando bien a los trabajadores, que mejorando a los demás, mejoramos todos, que eso permite mantener el dinamismo de la economía. Trabajadores bien pagados, buenos sueldos, buen ambiente laboral, aumenta productividad, etc. Y tenemos otros logros sociales que nos llenan de orgullo. También, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país de la región, esto es sumamente importante, es solo algo representativo, pero muy representativo de lo que queremos lograr, es el país de América Latina con mayor proporción de pobres matriculados en universidad. Este es el quintil más pobre de la población. De ese quintil, de los más pobres, tenemos 27.2% de estudiantes en universidad, 27.2% de estudiantes que pertenecen a los quintiles más pobres. Y esto es lo que va a resolver la pobreza. Nosotros tenemos programas de mitigación de la pobreza, transferencias monetarias, $50 mensuales para los más pobres. Eso, insisto, mitiga la pobreza, pero no soluciona los factores estructurales de dicha pobreza, que es la falta de oportunidades, la exclusión, la falta de talento humano por esa ausencia de oportunidades. Esto es lo que va a solucionar la pobreza, que los pobres puedan, por ejemplo, acceder a una carrera universitaria de calidad. No me detuve para que me aplaudan, sino que parece que en el teleprompter está la oposición política del Ecuador, entonces tengo que ver mis apuntes acá. Bien. Además de que me han puesto los cuadros en alemán, entonces... Algunas veces... De hecho, y ya que estamos en una universidad tan prestigiosa, queremos hacer énfasis en este aspecto. Lo ha dicho el señor rector, hemos firmado un convenio en esta línea. Estamos haciendo un importante esfuerzo para crear rápidamente ese talento humano, que es el futuro de nuestra región. Lo que nos enseñó el siglo XX, también las experiencias exitosas de desarrollo del siglo XX destrozaron la teoría neoclásica, que nos decía que la capacidad de producción, en consecuencia crecimiento, en consecuencia desarrollo, dependían de los 3 factores clásicos de producción: trabajo humano, capital físico y recursos naturales. Pues bien, muchos países sin absolutamente nada de recursos naturales, sin acumulación de capital original, hicieron florecer el desierto, gracias al talento humano, la ciencia y la tecnología. Mientras que otros países, muchos de ellos latinoamericanos, sin ese talento humano, desertificaron los jardines más floridos. No queremos cometer el mismo error. Estamos poniendo mucho énfasis en la construcción de talento humano en ciencia y tecnología. Y eso es parte de la visión estratégica, eso es lo más importante, la meta más importante, el eje de acción más importante de nuestro gobierno en los próximos 4 años, pasar de esa economía basada en la extracción de recursos naturales no renovables a la economía que se basa en recursos ilimitados. La única economía que se basa en recursos ilimitados, que es la economía que se basa en el talento humano, en la mente humana. Y para eso estamos haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo,
Somos el país de América Latina que más invierte en educación superior con respecto a su Producto Interno Bruto y de hecho los que más invierte a nivel mundial. Solo nos supera en esta muestra Dinamarca. Ecuador está invirtiendo cerca de 1.8% de su PIB en educación superior. El promedio de América Latina es 0.8% y el promedio de las OCDE, los países más desarrollados del mundo, es 1.3%. Y en esto tenemos políticas sumamente agresivas. Por ejemplo, un programa de becas, y es parte del convenio que hemos firmado con la Universidad Técnica de Berlín, un programa de becas que no tiene restricción presupuestaria. Depende de cuántos estudiantes ecuatorianos sean aprobados a nivel de pregrado y posgrado en las universidades más prestigiosas del mundo, en las carreras que necesita el país. El año pasado hemos otorgado más de 6.000 becas. Y este año probablemente repitamos el número, lo superemos, y si se requieren 60.000, sacaremos el dinero. Lo importante es que puedan acceder a esas universidades. Entre las cosas que nos llenan también de mucho orgullo, los logros sociales, de los cuales decía, tasa de pobres matriculados en la universidad, por ejemplo, está también que cerca de 40.000 personas con discapacidades, eran los olvidados entre los olvidados, ahora forman parte del mercado laboral, con leyes exigiendo un porcentaje de contratación de las empresas a las personas con discapacidades, hemos alcanzado el pleno empleo para dichos ciudadanos, que insisto, antes eran los olvidados de los olvidados. Y al asumir el gobierno, en el año 2007, también nos planteamos toda una estrategia para aliviar el peso del endeudamiento en las finanzas presupuestarias y públicas y para favorecer con recursos frescos las necesidades más acuciantes de la población. Planteamos, y probablemente ustedes lo conozcan, con decisión y firmeza, la conformación de una auditoría integral del crédito público, básicamente deuda externa. Los hallazgos de este valiente trabajo están sintetizados en un informe que recorrió el mundo, el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, presentado en el 2008. En función de este informe y gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos renegociar la deuda y el Ecuador ahorró $8.000 millones en servicio de deuda. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivalió en ese entonces, ya es un poco más lo que invertimos, pero a 2 años de toda la inversión pública, infraestructura, equipamiento, tecnología, etcétera, del gobierno ecuatoriano. Solo el ahorro en intereses fue de cerca de $400 millones anuales. Lo que hicimos en base a informe es decir, esta deuda es legítima, no pagamos, lo que se descubrió fue realmente horroroso, deudas que se habían pagado 2, 3 veces, abogados de los acreedores, que eran los abogados del país, ministros de Economía que iban a negociar en nombre del país y eran tenedores de deuda, una serie de fraudes en perjuicio del pueblo ecuatoriano, recompras de los tenedores de deuda en el mercado secundario al 30% del valor nominal y renegociación al 100% de ese valor, con lo cual había una transferencia de recursos impresionante. Lo obvio, si el país tenía esa plata, era comprar directamente los bonos en el mercado, pero nunca se hacía aquello. Con todos estos informes dijimos, no pagamos la deuda, obligamos a los tenedores a sentarse a negociar y recompramos la deuda a un valor promedio de 33% de su valor nominal. Como resultado de esta recompra exitosa, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.5% en el 2012. Fíjense la gran cantidad de recursos liberados por no tener el yugo de la deuda externa. Pero además de nuestra deuda externa, renegociamos los contratos petroleros. Ustedes pueden pensar en algunos casos que exagero, ahí están los documentos. Los contratos petroleros eran tan perniciosos para el país, ustedes saben que Ecuador es un país petrolero, que en promedio de cada 100 barriles las petroleras se nos llevaban 80 y dejaban 20 para el país. Esos contratos se llamaban de participación y se negociaban en los años 90, cuando el precio del barril de petróleo era $16, $18.
Y esos 16, 18 dólares nos daban 4, 5 dólares al dueño del recurso, que era el Estado ecuatoriano. Pues bien, cuando ya a inicios del siglo XXI, en mitad de la primera década del siglo XXI, esos precios de barril subieron a 50, 60 dólares, nos siguieron dando los 4 o 5 dólares de antes. Así que los obligamos a renegociar. Por esta renegociación todavía por ahí tenemos algunas demandas en los famosos centros de arbitraje, porque es tragicómico, ¿verdad? Si hubiera caído el precio más bajo de lo que ellos habían negociado, de 16, 18 dólares, hubiera caído a 12, 13, seguramente hubieran pedido cambiar el contrato porque se había roto el equilibrio económico del mismo. Pero cuando se cuadruplicó el precio, ahí sí no importa que se rompa el equilibrio económico, ¿no? Esa es un poco siempre la lógica de ciertas transnacionales. Pero bien, el Estado ecuatoriano, nuestro gobierno los obligó a renegociar. Hoy tenemos contratos de prestación de servicios. Dejamos claro que el petróleo es del pueblo ecuatoriano. Pagamos una tarifa por extraer el barril de petróleo, 10, 12 dólares, depende del yacimiento, y el resto, así cueste el barril 20, 50 o 200 dólares, es para el dueño del recurso, que es, insisto, el pueblo ecuatoriano. Esto nos ha permitido duplicar los ingresos petroleros, pero, insisto, si no hubiera habido esa renegociación de contrato, todo ese incremento del precio iba a las compañías transnacionales, no al dueño del recurso. Y además, hemos logrado duplicar, y más que duplicar, la recaudación de impuestos, porque ya no se tolera la evasión. Antes, evadir impuestos en Ecuador era el deporte nacional, no había esa conciencia de las obligaciones con el Estado, aplicando la ley sin compromiso con grupos de poder y sin elevar impuestos, es más, disminuyendo impuestos en muchos sectores. Hemos logrado aumentar más de 6.000 millones de dólares la recaudación de impuestos, lo cual para una economía como la ecuatoriana es una cantidad bastante considerable. Y todo esto, menos gasto en deuda externa, más ingreso petrolero, mucho más ingreso tributario, transparencia en las compras públicas con el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, eficiencia en la administración del gasto, nos ha permitido liberar muchos recursos para convertir a la inversión pública en el principal instrumento de desarrollo del país. En estos momentos, Ecuador cuenta con el mayor nivel de inversión pública de Latinoamérica. En el año 2013 alcanzaremos la cifra del 13.5% del Producto Interno Bruto. Aquí está el corte para poder comparar con otros países de América Latina al 2011, donde ya teníamos más del 11% y de todos modos era el país de América Latina que más invierte. Más tarde me referiré a algunos episodios de crisis del Ecuador y ha habido momentos de crisis donde la inversión total, pública y privada, ha sido 14%. En estos momentos solo la inversión pública en el 2013 superará el 13%. Y con estos niveles de inversión pública, alguien podría decir, pero entonces los saldos de deuda pública están creciendo extraordinariamente. Tenemos de los niveles deuda PIB, coeficiente de deuda PIB, más bajo de la historia del Ecuador y más bajo de América Latina, y sin duda, con todo respeto, mucho más bajo que muchos países europeos. Porque les insisto, esto está financiado con mayor recaudación tributaria, con mayor ingreso petrolero y con menos servicio a la deuda externa. El coeficiente de deuda externa, PIB, es tan solo 12.6%. De igual forma, la inversión pública ha generado grandes transformaciones para mejorar el desempeño de la inversión privada en el Ecuador. Si aquí hay estudiantes de economía, ustedes tendrán algunos libros neoclásicos donde les dicen la inversión pública tiene efecto crowding out, expulsión de la inversión privada. Pero eso es asumiendo pleno empleo, cortísimo plazo, etcétera, que no son condiciones reales. En realidad, una buena inversión pública tiene efectos crowding in. Hacer una nueva represa hidroeléctrica para estabilizar energía, hacer un nuevo carretero, no expulsa inversión privada, atrae. Eso es ideología disfrazada de ciencia. Boten nomás a la basura esa clase de libros. La inversión pública en Ecuador ha servido para atraer inversión. Hemos invertido en vialidad,
en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, justicia eficiente. Hicimos una consulta popular para reformar la justicia, que era un desastre. Seguridad ciudadana, prevención de riegos, inundaciones, etcétera. Y en general el desarrollo productivo. Y todas estas inversiones claramente apoyan al sector productivo privado porque mejoran la competitividad sistémica. Pero la renegociación de la deuda externa, de los contratos petroleros y el incremento en recaudación de impuestos también nos ha permitido liberar importantes recursos para pagar la deuda fundamental, que es la deuda social. Mientras que en el 2004 se destinaba 4.3% del PIB para el sector social, en el 2012 se destina casi el 11% del PIB. En valores absolutos, ahora se invierte 5.1 veces más en educación que en el 2004 y en salud 4.5 veces más. La consecuencia lógica de todo este proceso, que lo podemos resumir en primero el ser humano antes que el capital, es la estabilidad política del país. Gracias a haber cumplido con nuestro pueblo, superamos una etapa de terrible inseguridad jurídica y política, pues desde el año 1996 hasta el 2006, ningún presidente había logrado culminar el periodo de gobierno para el que fue electo. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Los 3 gobiernos antes de nuestro gobierno no lograron culminar su mandato, fueron derrocados. Y no porque el pueblo ecuatoriano sea ingobernable, hemos demostrado que lo es porque traicionaban la voluntad popular. Democracia no es votar cada 4 años, es cumplir lo que los ciudadanos, los mandantes en las urnas ordenaron al mandatario, que es el que obedece. Pero si bien antes sorprendía la inestabilidad del país, e insisto, en 10 años 7 presidentes, ahora sorprende la estabilidad de ese mismo país. El actual gobierno ha ganado 9 procesos electorales de manera consecutiva. Entre ellos, 2 reelecciones en una sola vuelta. El sistema ecuatoriano es de 2 vueltas. Si nadie logra más del 50%, hay un balotage, hay una segunda vuelta. No ha habido necesidad en las últimas 2 elecciones porque se ha ganado con más del 50% en la primera vuelta y se han ganado 3 consultas populares, ejemplos de democracia directa. Tenemos las más altas tasas de aprobación social de nuestro retorno a la democracia en 1979. Y en las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero de este año, el pueblo ecuatoriano nos ha ratificado su confianza al darnos la victoria electoral en una sola vuelta con más del 57% de los votos. Casi 35 puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor, lo cual representa cerca de 3 millones de votos de ventaja. Nosotros tenemos 34 circunscripciones electorales. Las más grandes provincias, Pichincha, Guayas, Manabí, se dividen en distritos por su cantidad de población. Normalmente cada provincia es un distrito electoral. Si en estas 3 provincias hay 21, estas 3 provincias tienen 10 distritos, ellas mismas, ¿no? Se dividen en 10 distritos, son 31 y tenemos 3 distritos en el exterior. Nuestros migrantes en la zona de Europa y Asia, nuestros migrantes en la zona de Norteamérica y nuestros migrantes en Latinoamérica. En total 34 distritos electorales. Pues bien, el gobierno nacional triunfó en 33 de los 34 distritos y hemos obtenido 100 asambleístas de un total de 137, lo que representa el 73% de la representación parlamentaria, obteniendo representantes en cada uno de los 34 distritos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se trata de un proyecto político con una legitimidad democrática enorme, sino un proyecto político realmente nacional, representando a cada rincón de la patria, sin precedentes en la historia ecuatoriana. Le decía hace un momento que queremos avanzar hacia una economía diferente, donde la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento nos permitan transitar de una economía de los recursos finitos a una economía de recursos infinitos.
es decir, de la producción y exportación de recursos naturales hacia la economía de recursos infinitos basada en el talento humano. Sabemos que para alcanzar un siguiente estado económico necesitamos superar las deficiencias en nuestra capacidad de generar conocimiento y de aplicarlo, precisamente para crear riqueza y elevar el nivel de vida de todos nuestros habitantes. Por ello, el país ha decidido dar el gran salto, dirigiendo sus recursos al fortalecimiento estructural de las capacidades humanas para la generación de conocimiento, ciencia y tecnología. Este es otro de nuestros grandes desafíos. En esta línea tenemos el proyecto más importante, yo considero, de la historia de nuestro país, pero al menos de los últimos 100 años. Alguien podría disputar que hace 100 años, a inicio del siglo XX, se creó el ferrocarril que unió Costa Sierra y ese era más importante. Para mí el más importante de la historia del país, pero creo que todos van a coincidir que es al menos el más importante de los últimos 100 años, que se llama Yacha. Se trata del primer complejo de investigación científica y polo de desarrollo tecnológico del Ecuador y América Latina. Yacha será uno de los centros más importantes de investigaciones aplicadas en nuestra región. Y aquí también la Universidad Técnica de Berlín nos va a poder ayudar y apoyar muchísimo. Complementariamente, como le manifestaba, desde el inicio del Gobierno de la Revolución Ciudadana hemos enviado a nuestros estudiantes a formarse en las mejores universidades del mundo, mediante el otorgamiento de becas y la inversión para el financiamiento de actividades de investigación. El año pasado hemos otorgado 6.000 becas, hay 6.000, en total hay como 8.000 jóvenes desde que empezó el programa y que empezó el gobierno, talentosos del Ecuador preparándose en las mejores universidades alrededor del mundo. Y nuestra vocación y práctica es la formación integral de nuestros ciudadanos. Por ello también contamos con el llamado programa Prometeo, que convoca investigadores extranjeros o ecuatorianos residentes en el exterior para que contribuyan a la generación y transferencia del conocimiento científico en el Ecuador. El otro mecanismo de transición hacia otra economía y también hacia otra sociedad es el manejo global corresponsable de nuestros recursos finitos. El modo de acumulación capitalista ha generado una crisis ambiental sin precedentes y si ahora los gobiernos del mundo no generamos una participación conjunta para su tratamiento, estaríamos enfrentándonos a una inminente decadencia de la civilización humana y a la destrucción de los recursos del planeta. Aquí también Ecuador está presentando propuestas innovadoras a nivel mundial. Por ejemplo, somos el primer y hasta ahora el único país del mundo en cuya constitución se otorgan derechos a la naturaleza. Ecuador en su constitución del 2008 otorgó derechos. Ustedes pueden atentar contra la naturaleza y cualquiera puede poner un juicio por estar dañando, atentando, afectando los derechos de la madre naturaleza. Entre otras iniciativas, también tenemos la propuesta presentada por Ecuador al mundo, conocida como Yasuní ITT, que plantea por primera vez evitar un concepto muy importante. Kioto, todas estas iniciativas como que se han puesto parches, que hay que compensar. Bueno, si hacen una hidroeléctrica que reemplaza la termoeléctrica, si reforestas, pero eran como una lista de compras. ¿Cuál es el concepto integrador? El concepto globalizador, que incluye todas estas acciones que hay que compensar. Ese concepto es el de emisiones netas evitadas. Lo que hay que compensar son las emisiones netas que se evitan, ya sea, por ejemplo, cuando reemplazo una hidroeléctrica por una termoeléctrica, evito la contaminación de la termoeléctrica, pero también, por ejemplo, el mecanismo RED quiere compensar el bosque en pie. Al no cortar el bosque, estoy evitando reducir emisiones. Lo importante son las emisiones netas evitadas. En este concepto se fundamenta la iniciativa Yasuní ITT, que plantea por primera vez, insisto, evitar las emisiones netas de carbono a la atmósfera del planeta mediante la no explotación de nuestros más importantes campos petroleros, situados en el Parque Nacional Yasuní, hermosa reserva natural en el bosque tropical de la región amazónica ecuatoriana. ¿Con qué fin? Con el fin de conservar su biodiversidad, proteger a los pueblos que viven en su interior en aislamiento voluntario, pero sobre todo combatir el cambio climático, que a nadie le quepa la menor duda. Individualmente, Ecuador, lo que más le conviene es explotar el petróleo. Necesitamos ese dinero para el desarrollo del país. Nosotros somos los principales contribuyentes en este caso, pero hemos propuesto a la comunidad internacional que en función de esas emisiones netas evitadas,
las toneladas de carbono que no se envían a la atmósfera, se compense al Ecuador por dejar ese petróleo en el subsuelo. Con la realización de este proyecto, insisto, con la realización de este proyecto lograríamos impedir la emisión de los gases de efecto invernadero que se generarían por la explotación de cerca de 846 millones de barriles de petróleo, si estos se convirtieran en combustibles y fueran usados en diferentes partes del planeta. Entonces, estas son iniciativas que tratan de contribuir a la lucha contra el calentamiento global, a mantener el único planeta que sostenemos. De esta forma, rápidamente he procurado resumir los cambios estructurales que han tenido lugar en la sociedad ecuatoriana, mostrarles cómo, a partir del cambio de las ideas, hemos conseguido logros excepcionales. Y, por supuesto, hemos hecho exactamente todo lo contrario a lo que siempre se hizo, por ejemplo, por imposición de las normas del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes me pidieran algún consejo para superar la crisis, le diría, no le hagan el más mínimo caso a esa burocracia internacional, que lo que busca no es superar la crisis, sino cuidar los intereses del capital financiero internacional. A Ecuador le va bastante bien y no vemos una misión de esta burocracia internacional desde el inicio de nuestro gobierno. Y si vienen como turistas, bienvenidos, pero si vienen como virreyes, como se creían antes, por el mismo avión los regresamos. Nos ha ido bastante bien, pero cuidado que algunas veces se sobredimensiona lo que está sucediendo en América Latina. América Latina está bien, Europa está mal. No hay punto de comparación. La tasa de crecimiento, Europa no está creciendo, América Latina está creciendo. Pero la tasa de crecimiento es un flujo, es como una llave con la cual se llena un balde. En estos momentos el flujo en América Latina es importante, pero el balde recién se está llenando, el balde de la cantidad de riqueza, bienes para satisfacer necesidades. Mientras que probablemente Europa tiene problemas con el flujo, pero el balde está lleno. Es decir, a nivel de riqueza todavía hay una brecha enorme entre América Latina y Europa. Por supuesto, si seguimos este ritmo, esas brechas poco a poco se irán acortando, pero todavía falta mucho por andar. Todavía tenemos graves problemas, desigualdad, pobreza, falta de talento humano, falta de educación, de salud, de derechos, etc. Sin embargo, en la crisis que está viviendo Europa, probablemente podamos ser útiles, porque pese a que nos va bastante bien, como les decía al inicio de esta conferencia, somos expertos en crisis. No porque seamos genios y las hayamos estudiado todas, sino porque las hemos sufrido todas, ¿verdad? Y hay crisis que se asemejan mucho a lo que está viviendo Europa en estos momentos. Prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Es algo déjà vu. Nosotros ya sufrimos una larga crisis de la deuda y temo que Europa está cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. ¿Cuál fue nuestra crisis de la deuda? En los años 70, y muy especialmente a partir de 1976, en Ecuador y en general los países latinoamericanos entraron en un endeudamiento agresivo externo. La historia oficial, entre comillas, nos dice que todo este endeudamiento fue tan solo fruto de gobiernos irresponsables y desquiciados, tratando de financiar políticas populistas y los desequilibrios que se habían originado por el modelo que había seguido América Latina para su desarrollo, que se llamaba el modelo industrializador sustitutivo de importaciones. Pero en realidad, si ustedes hacen un análisis más detallado y con un enfoque de economía política, el endeudamiento agresivo fue toda una estrategia, entre comillas, bendecida y promovida por los organismos internacionales de siempre, que en teoría la estrategia buscaba lograr el desarrollo por medio del financiamiento de inversiones de alta rentabilidad, las cuales debían abundar en países subdesarrollados, y el rendimiento de estas inversiones permitiría pagar con creces las deudas contraídas. Es decir, nos impulsaban a endeudarnos bajo este marco conceptual, ¿no? Necesitamos financiamiento, somos países subdesarrollados con proyectos de inversión muy rentables, así que nos endeudamos, pero tendremos para pagar esa deuda. Sin embargo, y por favor jóvenes, aprendamos de la historia, en la práctica, la supuesta estrategia, entre comillas, tan solo obedecía a las necesidades del gran capital financiero internacional,
Concretamente, que le suena conocido, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. Concretamente, a la urgencia de colocar los excesos de liquidez que existían en los mercados financieros del primer mundo, liquidez generada por los llamados petrodólares, las enormes cantidades de dinero que los países árabes productores de petróleo tenían en los bancos de los países desarrollados. Los petrodólares provenían de los altos precios del petróleo a partir de 1974, originados en el embargo de los países árabes a las naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, y se mantuvieron esos precios altos por la consolidación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Por este motivo, el exceso de liquidez, los saldos depositados en los bancos transnacionales, esos saldos crecieron de 82.000 millones de dólares a principios de 1975 a 440.000 millones en 1980. Y es con este exceso de liquidez que miran al tercer mundo y particularmente a América Latina los banqueros internacionales. Ante la necesidad de colocar tan ingente cantidad de recursos, se consideró por primera vez como sujeto de crédito al llamado tercer mundo. Y normalmente esa es la lógica detrás de ciertas medidas económicas disfrazadas de ciencia, de estrategia, etc. La conveniencia de ciertos grupos. Y siempre se arma todo un aparataje supuestamente conceptual alrededor de la justificación de estas acciones. En este caso, insisto, la burocracia internacional armó toda la llamada estrategia de endeudamiento agresivo, lo que buscaba era colocar esos excesos de liquidez. Y es por esto que en la segunda mitad de los años 70 se empezaron a observar en América Latina largas filas de banqueros internacionales, buscando colocar toda clase de créditos, incluso para financiar gasto corriente y compra de armas para las dictaduras militares que en ese entonces gobernaban muchos de los países de la región. Más aún, estos esforzados banqueros, quienes antes no venían a la región ni de turistas, frecuentemente también cargaron abultados maletines de coima para que funcionarios corrompidos aceptaran préstamos para cualquier disparate, mientras que los organismos internacionales y agencias de desarrollo seguían vendiendo la nefasta idea de lo conveniente que era endeudarse. El dichoso endeudamiento agresivo duró hasta el día viernes 13 de agosto de 1982, cuando debido a los insostenibles desequilibrios acumulados por malas políticas macroeconómicas, México se declaró incapaz de seguir sirviendo su deuda externa. Como consecuencia de la insolvencia mexicana, toda Latinoamérica sufrió el cese del crédito internacional junto con un brutal incremento de las tasas de interés de su deuda, producto del mayor riesgo de los créditos colocados en la región, pero consecuencia también de los enormes incrementos de tasas iniciados desde 1981 por la Federal Reserve de Estados Unidos para contrarrestar las presiones inflacionarias originadas por las políticas del presidente Ronald Reagan. Así, créditos que habían sido contratados con tasas fluctuantes de entre 4 y 6% alcanzaron tasas de interés hasta del 20%. Para ilustrar la gravedad de la crisis de la deuda, esto fue a inicio de los años 80, los años 80 en América Latina se le llama la década perdida para el desarrollo. Para ilustrar la gravedad de la crisis, utilicemos el caso ecuatoriano, país que además sufrió el desplome de los precios del petróleo. Les insisto, somos exportadores de petróleo desde 1972. Pero la crisis fue tan grave que durante el periodo 1981-1990 el PIB por habitante decreció casi 6%, volviendo a los mismos niveles de mediados de los años 70. Por eso la década perdida. Hacia el final de la década de los 80, el coeficiente total de inversión pública más privada había caído al 14% del Producto Interno Bruto, del cual tan solo el 3% constituía inversión pública. Finalmente, la caída de los precios del petróleo, el incremento de las tasas de interés internacionales y el cese del crédito internacional no solo causaron la eliminación de las fuentes de crecimiento de la economía ecuatoriana, sino también una gigantesca transferencia de recursos del país al extranjero, producto del servicio de la deuda externa y del deterioro de los términos de intercambio. A pesar de que solamente por el servicio de la deuda se transfirieron durante el periodo 1981-1990 más de 2.000 millones de dólares al exterior y que el financiamiento fresco de la banca internacional no existía,
la deuda pública externa del Ecuador se triplicó por capitalización de intereses, etc., pasando de 4.415 millones de dólares en 1981 a más de 12.000 millones de dólares en 1990. Insisto, ya no nos daban plata, pero por atrasos, capitalización de intereses, sobre intereses, etcétera, pese a haber transferido 2.000 millones de dólares durante la década de crisis, se nos triplicó la deuda externa ecuatoriana, debido sobre todo al refinanciamiento y capitalización de intereses atrasados. Cabe señalar que este fue un fenómeno regional y pese a que durante la década de los 80 Latinoamérica realizó una transferencia neta de recursos de 238.000 millones de dólares a sus acreedores, 238.000 millones de dólares. Eso a valor actual es fácilmente 3 veces más, ¿verdad? Pese a esa transferencia enorme de recursos, la deuda externa de la región pasó de 228.000 millones de dólares en 1980, casi se duplicó a 442.000 millones de dólares en 1990. Bien dice Mark Twain, para definir un banquero, que un banquero es aquel tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Pero saquen lecciones de esta experiencia de América Latina y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Pese a las evidentes responsabilidades compartidas, recuerden que se prestaba hasta para armamentos a dictaduras militares sin ninguna legitimidad democrática. Pese a esa responsabilidad compartida, los países centros, las burocracias internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, los bancos internacionales redujeron todo a un problema de overborrowing, sin querer asumir jamás su responsabilidad en el obviamente correspondiente overlending. Las decenas de paquetes de ajustes y las cartas de intención que ya están habiendo en Chipre, en otros países de Europa, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero también hay que reconocerlo, asumidas dócilmente por los gobiernos latinoamericanos. La receta de siempre: autoridad fiscal, incremento de precios públicos, privatizaciones, etcétera. No buscaban salir más rápido de la crisis, no nos engañemos. No buscaban recuperar el crecimiento y el empleo. Buscaban tan solo garantizar el pago de la deuda. Y lo que hacían los programas de rescate del Fondo Monetario era licuar esas deudas comerciales. Es decir, por un lado estaba el rescate del Fondo Monetario, no lo sabemos de memoria, eso es lo que está pasando en Europa, Grecia, Chipre, etc. Por un lado inyectaban miles de millones de dólares, en este caso de euros, pero con tal programa de ajuste que nada quedaba en el país, nada quedaba para los ciudadanos, nada quedaba para aliviar la crisis, solo para liberar recursos para, por otro lado, garantizar la deuda con la banca privada comercial. Y al final del día no se superaba el problema de la deuda, no se superaba la crisis, pero el país quedaba endeudado ya no con los bancos privados a quienes garantizaron sus créditos, sino con la burocracia internacional. Hoy está pasando prácticamente lo mismo en la Unión Europea. Y somos muy respetuosos de la soberanía e independencia, los problemas internos de cada región, pero nos sorprende mucho que estén repitiendo los errores que cometió América Latina. Ya no hay estrategias de endeudamiento agresivo, pero sí una supuesta ciencia económica que proporcionó y proporciona a los grupos de poder argumentos sobre, por ejemplo, la capacidad y eficiencia de autorregulación de los mercados. De esta forma, por ejemplo, asumiendo que ellos solitos se autorregulaban, los bancos europeos prestaron a Grecia, sin darse cuenta, entre comillas, que su déficit fiscal era prácticamente 3 veces mayor al que declaraba. Es muy difícil creer que no se identificó esa situación y de todos modos le siguieron prestando. Nuevamente se establece que hay un problema de overborrowing,
sin reconocer el correspondiente problema de overlending y, en consecuencia, rehuyendo las correspondientes responsabilidades. Pareciera que el capital nunca tiene responsabilidad, más precisamente el capital financiero. Y quiero decirles que hasta éticamente el mayor riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Con la crisis europea, desde 2010 hasta diciembre de 2012, la zona euro y los 27 países de la Unión Europea tuvieron un decrecimiento en sus economías. En este periodo el desempleo adquiere cifras alarmantes, donde casi 4 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo y más de 6 millones de jóvenes no pueden conseguir un trabajo en su propio país. Mientras la crisis golpea con toda su fuerza a los países, se continúa haciendo lo que las fórmulas ortodoxas sugieren, fórmulas que han fracasado en todas partes del mundo y que es lo contrario a lo técnicamente deseable y socialmente deseable. En el periodo 2009-2012, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España han contraído su gasto público, su gasto fiscal en un 5.2%. Este hecho ha afectado gravemente las coberturas de salud y educación. Solo para poner un ejemplo, en hospitales públicos de España, el agua para los enfermos debe ser pagada por sus propios familiares. Estos datos presentados, que parecerían indicar una escasez muy importante de recursos, pierden sentido cuando son comparados con las medidas tomadas para salvar a los dueños y directivos de los bancos. Hasta la fecha se han desembolsado 570.000 millones de euros en operaciones de rescate, entre comillas, al sector financiero. En Portugal, Grecia e Irlanda, los montos de este salvataje, salvamento en español, ¿no? Es un neologismo, salvataje, son mayores que el total de sueldos y salarios que perciben todos los trabajadores de esos países. En el contexto que estamos analizando, quiero hacer una mención especial al caso de Chipre, porque este país ha sido gravemente afectado por esta crisis. Como siempre, el problema empieza con un sector financiero sin regulación. Los grandes bancos chipriotas, el Banco de Chipre y el Banco Laiki, otorgaron grandes créditos, especialmente a Grecia. Cuando la burbuja estalló en el año 2012, el mal manejo financiero arrastra toda la economía con las consecuencias nefastas que ello implica en la vida de las personas. En marzo de 2013, la denominada Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, otorgan, entre comillas, un rescate de 10.000 millones de euros atados a un programa de políticas de ajuste. El recetario típico que lo conoce en memoria América Latina, recetario de tristes coincidencias con las cartas de intención impuestas por el Fondo Monetario a los países de nuestra América durante décadas. Las políticas acordadas por estos organismos en Chipre son nuevamente un déjà vu: reducción del sector público, supresión del sistema de pensiones para los nuevos empleados públicos, privatización de las empresas públicas estratégicas, medidas de ajuste fiscal hasta el 2018, limitación del gasto social, promulgación de la ley sobre la gestión de las crisis financieras, creación de, entre comillas, un fondo de rescate financiero, con el objetivo de apoyar y resolver los problemas de los bancos y sus dueños, además del congelamiento de depósitos menores a 100.000 euros y la carga de impuestos a retiros y transferencia de fondos superiores a ese monto. Nadie duda que hay que hacer ajustes. Nadie duda que hay que corregir graves errores de origen. Por ejemplo, en la Unión Europea se unieron países con diferenciales de productividad muy grandes y sin mayores diferenciales de salarios. Eso era insostenible. Pero que nadie dude tampoco que en lo esencial no se está, dada la crisis, buscando superar esta crisis con el menor costo para los ciudadanos, ciudadanas, europeos, para los seres humanos, sino que se está buscando garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Eso cuando estamos hablando de países endeudados. ¿Qué pasa dentro de los países en crisis con los ciudadanos endeudados? Como el caso español, nuevamente con mucho respeto a España. Pero recuerden ustedes que centenas de miles de ecuatorianos residen en ese país y son víctimas
de la crisis española. Permítame tomar como ejemplo el caso de España. Hubo el exceso de liquidez hace algunos años. La banca no sabía qué hacer con tanta plata, la banca española. Buscaba al ciudadano para colocarle crédito, sobre todo para invertir en el sector inmobiliario. Eso genera una burbuja inmobiliaria. Si la casa valía 300.000 euros, no solo le prestaban los 300.000 euros, le prestaban 350.000 para el coche, para los muebles, la línea blanca, etc. Y esto era respaldado por créditos hipotecarios. Explota la burbuja, viene la crisis. Los mismos bancos tasaban la casa a 300.000 euros. Cuando no puedo pagar de buena fe, porque ese deudor se quedó sin empleo, entrega la casa. Ya el dolor de una familia de quedarse sin casa. Ha habido hasta suicidios por esto. Pero ya la casa no vale 300.000 euros, sino que vale solo 50.000 euros, recibida por el propio banco. Y esa familia se queda sin casa y probablemente endeudada para toda la vida. Esto es inmoral. Insisto, el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Pero el poder del capital, y ese va a ser uno de los mensajes de esta intervención, ¿no? Como todo está dominado por el capital y particularmente por el capital financiero, ¿no? Hace que todo el riesgo caiga sobre el ser humano. Debería haber una dación de pago, ya perder la casa, que es la garantía. Esto es muy común en el derecho anglosajón, lo tenemos en nuestro país, es posible hacerlo, reformamos las leyes, teníamos un sistema similar al español que nos parecía explotador y lo hemos cambiado. Ahora, un deudor de buena fe no puede pagar su crédito hipotecario, entrega la hipoteca a la casa, pierde su casa, qué dolor, pierde lo que pagó, parte de lo que pagó por esa casa, pero se queda libre de deuda, es decir, lo que se conoce como dación de pago. Lejos de esto, en España, la misma casa valuada por el banco ahora vale 6 veces menos, pierde la casa y se queda endeudado de por vida. Pero no es solo inmoral, es mala economía. Esto que nos presentan como técnica, como seriedad, como responsabilidad, son puros y simples abusos, pero también torpe economía. Porque economía debe buscar satisfacer necesidades humanas. Y en el caso español, van a llegar al peor de los mundos. No es que no hay capacidad para hacer casas, la hay. No es que no hay casas, existen. Pero las familias que necesitan casas no van a tener casas. Y los bancos que no necesitan casas van a estar repletos de casas. Eso es torpe economía. Y claramente se requiere la intervención del Estado y la política económica, que como veremos son los mecanismos de coordinación social. Cuando son crisis de coordinación, están los recursos ahí. Es un problema de hacer compatibles los que necesitan esos recursos con los que ofrecen. Otra cosa es que la economía española no tuviera capacidad para hacer casas, no existieran casas. Bueno, se puede entender que haya familias sin casas. Pero habiendo esas casas, familias sin casas, bancos con casas, queridos jóvenes estudiantes de economía, vendrán ciertos economistas encorbatados a adornar todo este asunto, a tratar de decir que esto es responsabilidad, etcétera. Eso no es otra cosa que torpe economía. Están llegando al peor de los mundos. Quiero decirles que como somos expertos en crisis, también tuvimos una crisis similar en Ecuador. No, busquen la crisis que quieran, todita la hemos sufrido, ¿verdad? Pasó algo similar en 1999 en Ecuador, cuando volvimos a sufrir una de las peores crisis económicas de nuestra historia, la cual produjo que el PIB por habitante cayera 7.6% en un solo año, 1999. ¿Cuál fue la causa fundamental de esa crisis? La liberación financiera, realizada en pleno auge del fundamentalismo neoliberal del gobierno de Sixto Durán Ballén, por medio de la Ley General de Instituciones Financieras, que la aprobaron en 1994. En el fundamentalismo neoliberal, con la reforma de dicha ley, redujeron notablemente los controles sobre la banca, aduciendo que los bancos solitos se regulaban. Y se regularon también que pocos años después generaron una pésima cartera bancaria, créditos vinculados, carencias de reservas, etc. Esta situación
más la complicidad del poder financiero con el poder político, que hizo una serie de reformas. En 1998 se realiza una nueva constitución. Ya existía la ley y se le elevó a norma constitucional en dicha constitución que prohibía al Banco Central prestar a los bancos para evitar estos comportamientos irresponsables. Pero pusieron una transitoria, que por 2 años sí se podían dar esos créditos porque ya veían que se les venía la crisis. Pasaron leyes como la Ley de Garantía de Depósitos, que era tan absurda que le decía a los bancos: quiebren nomás, que el 100% de los depósitos lo paga el Estado. En muchos países hay ley de garantía de depósitos, pero con corresponsabilidad del depositante. Aquí se cubría el 100% de los depósitos sin límite de monto e incluso los depósitos offshore. Era el mejor incentivo para los banqueros para quebrar el banco porque todo lo pagaba el Estado. No contentos con esto, cuando ya se vino la crisis, para salvar a los banqueros, se congelan los depósitos en marzo de 1999. Eran gobiernos neoliberales, pero no les importó perpetrar el más grande atraco a la propiedad privada de la historia del país, congelando los depósitos, propiedad privada de los depositantes. Pero no solo que congelaron los depósitos, robaron 60% de esos depósitos, porque cuando lo congelaron en marzo de 1999, lo congelaron en moneda nacional, el sucre, a un tipo de cambio aproximadamente de 10.000 sucres dólar. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, tenían $100. Les impiden sacar su plata. Hubo suicidios, migración, etc. Un año después le empiezan a entregar la plata en dólares, ya impuesta la dolarización, pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, ese millón de sucres, que eran $100, se convirtieron solamente en $40 y todos los ciudadanos tuvimos que pagar la irresponsabilidad de los banqueros con el 60% del valor de nuestros depósitos. ¿Y cómo es que se deprecia tanto la moneda? El Banco Central, constitucionalmente llamado a estabilizar la moneda, pero que siempre fue una sucursal de los banqueros, triplica la emisión monetaria para el salvamento bancario. Recuerden, la garantía de depósito, quiebren, que el gobierno paga. ¿De dónde paga el gobierno? Tiene que venderle bonos al Banco Central. Y el Banco Central, que hace a cambio de los bonos, emite dinero. Con eso triplicaron la emisión monetaria, destrozaron la moneda nacional, estafaron, robaron 60% a los depositantes de sus depósitos congelados y llegaron a la brillante conclusión que lo que pasaba es que no sabíamos los ecuatorianos manejar nuestra propia moneda y eliminaron la moneda nacional y adoptaron el dólar norteamericano en enero del 2000. Fíjense los problemas que Europa pasa por tener una política monetaria común. Imagínense la vulnerabilidad del país que tiene una política monetaria extranjera. En lo social, eso produjo cerca de 2 millones de migrantes en 3 o 4 años. Ecuador no era un país tradicionalmente de migración, la gente no salía de su país y empezó a salir hasta nada. Tragedias realmente impresionantes, barcos con 100, 120 personas que se hundían, morían, todos ellos. Empezaron a haber fenómenos nunca antes vistos. Por ejemplo, suicidio infantil. Niños de 12, 13 años que se nos suicidaban porque sus padres estaban en España, en Italia, y en determinados sectores de alta migración, hasta el 60% de los niños. Con este argumento, si esto es cierto, los ministerios de Finanzas deberían también ser autónomos. O sea, esto no tiene sentido. La política económica es precisamente esa, política. Ustedes tienen que hacer juicios de valor, se elige quién gana, quién pierde. Y una vez que en función de sus visiones, valores, principios, etcétera, eligen quién gana, quién pierde, se actúa técnicamente. Pero resulta que la política económica se la redujo de la noche a la mañana a un asunto meramente técnico a cargo de impolutos y superdotados burócratas que ni siquiera requerían un control democrático. Con todos estos estudios se justificó la independencia del Banco Central. La política monetaria es técnica, ya no es política. Ideología disfrazada de ciencia. El Banco Mundial, como siempre, tan agencioso ante cualquier novelería funcional al capital y al paradigma dominante, inmediatamente organizó seminarios a lo largo y ancho de América Latina para difundir los nuevos descubrimientos, entre comillas, y presionar por la independencia de los bancos centrales de la región, logrando que la gran mayoría de estos se convirtieran en pocos meses en autónomos. Por supuesto, como le decía, esta era una autonomía con respecto a sus pueblos y sus leyes.
porque por el contrario fueron absolutamente obsecuentes con la burocracia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde, dicho sea de paso, como les decía, la mayoría de directivos de los bancos centrales latinoamericanos van a pasar sus últimos años de sacrificio ganando suculentos salarios después de recibir jugosas jubilaciones, frecuentemente creados por ellos mismos, gracias al goce de su autonomía. En el Ecuador, la oficina del Fondo Monetario Internacional funcionaba en todo un piso del Banco Central sin siquiera pagar arriendo. En el 2005 yo fui ministro de Economía. Para ni siquiera proyecto necesitaba una oficina. Le pedí una oficina al edificio del Banco Central, me la quisieron arrendar, pero todo un piso se lo regalaban al Fondo Monetario Internacional. Así de autónomos eran. Y aquí nuevamente Ecuador reescribió la macroeconomía y derrumbó mitos. El país no ha tenido en tiempos recientes mayor inestabilidad macroeconómica que inmediatamente después de la autonomía del Banco Central y la tan cacareada independencia. En lugar de ser parte de la solución, claramente fue parte del problema. Los mitos, bancos centrales autónomos, puras trampas para, independientemente quién gane las elecciones, seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. En Ecuador ya derrumbamos ese mito, ya revertimos ese marco institucional y el Banco Central es dependiente del gobierno central con legitimidad democrática y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. La otra obsesión, los otros mitos, ideología disfrazada de ciencia, que nos las ponen como verdad absoluta, indiscutibles. Por ejemplo, el control inflacionario como principio y fin de la política económica. De acuerdo con el paradigma vigente, la estabilización de precios constituye la condición necesaria, y constituía la condición necesaria, pero luego el fundamentalismo la convirtió en condición prácticamente suficiente para lograr el desarrollo a través de una adecuada asignación de recursos por medio de los mercados nacionales e internacionales. Este énfasis en el control inflacionario produjo una confusión de medios con fines, y seguimos en ese énfasis, puesto que la minimización de la inflación se convirtió en el objetivo prioritario e incluso excluyente de la política económica, como lo estamos viendo en Europa, postergando objetivos tales como crecimiento y generación de empleo, y muchas veces sacrificando estos últimos en función de la macroestabilización de precios. En el caso de la política monetaria, como les había mencionado y como ya tratamos, en América Latina se establecieron bancos centrales autónomos de los gobiernos y orientados exclusivamente al control de la inflación, así decía la norma constitucional, independientes y solo con control inflacionario, sin que haya evidencia robusta que relacionara, como les había dicho, mayores independencias del Banco Central con mayores tasas de crecimiento. Por el contrario, bancos centrales dependientes de los gobiernos y comprometidos con políticas de crecimiento jugaron un rol fundamental en el desarrollo de países como Japón y Corea. Hasta los años 70 del siglo pasado, el objetivo fundamental de la Federal Reserve de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, fue velar por la generación de empleo y el crecimiento económico. Solamente con las presiones inflacionarias vividas por la guerra de Vietnam a inicios de los 70 y una vez superados los traumas de la Gran Depresión, fue solamente con la enmienda del año 1977 que no se excluyen los objetivos de generación de empleo y crecimiento, pero se agrega como misión a la FED el generar el máximo nivel de producción y empleo sostenible del tiempo, añadiéndose también el de promover la estabilidad de precios, recién en 1977. Pero ahora, si no tenemos un Banco Central autónomo exclusivamente orientado en inflación, no sabemos de economía. Además de la pérdida de gobernabilidad que puede producir un Banco Central totalmente autónomo del gobierno. Les he dado algunos ejemplos en el caso ecuatoriano, y este es un factor extremadamente importante en la realidad latinoamericana que requiere tanto de gobernabilidad. En realidad, mis queridas amigas y amigos, y sobre todo estudiantes de economía, mientras que tener una alta inflación es necesario, obviamente, para el crecimiento, la minimización de la inflación no provee más crecimiento. Aquí se incurre tal vez en el error favorito de los economistas ortodoxos, la lógica contrafactual. Si negro es malo, blanco es bueno. Es decir, si una alta inflación es mala, mientras más baja mejor. El asumir que si indudablemente una alta inflación es mala, mientras más baja esta sea, será mejor.
Siempre nos imaginamos lo terrible que sería que esta clase de economistas hubiesen sido médicos, ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal, mejor. En realidad, queridos jóvenes, una inflación baja y debidamente anticipada, ni teórica ni empíricamente, está demostrado en múltiples estudios, tiene grandes efectos sobre crecimiento o distribución, menos aún si existen las adecuadas compensaciones, tales como adecuados ajustes salariales. Alguien dice, con inflación cae el salario real, se perjudican los trabajadores, es suficiente compensar, indexar el salario. Entonces, ¿a qué o a quiénes responden, a qué intereses estas clases de política? Para contestar esta pregunta, es necesario señalar que existe solamente un costo proveniente de la inflación que es prácticamente imposible de evitar, incluso si se tiene una inflación pequeña y anticipada. Este costo es la pérdida de valor de los activos líquidos. Para ejemplificar, si alguien tiene 100 euros en su bolsillo y un kilo de papas cuesta 1 euro, esto equivale a tener 100 kilos de papas en el bolsillo. Pero si luego tenemos una inflación del 10% y ahora el kilo de papas cuesta 1.1 euros, esa misma persona tendrá aproximadamente, no exactamente, 90 kilos de papas. Es necesario anotar que esta pérdida por la inflación constituye un costo para los tenedores de activos líquidos, pero no una pérdida neta para la sociedad. No es que la sociedad perdió 10 kilos de papa, los 10 kilos de papa existen, alguien lo capturó. En realidad representa una transferencia de recursos. ¿Hacia quién? Hacia la autoridad central, la que emite la moneda, la que respalda la moneda, en lo que se conoce como el impuesto inflacionario. Piénsese en el dinero como una obligación de la autoridad que lo emite. Ahora, por la misma cantidad de dinero, esta autoridad debe responder menos en términos reales. En otras palabras, ¿quién se cogió los 10 kilos de papas? El gobierno, el que emitió la moneda. Imagínense entonces la pérdida para los tenedores de activos líquidos, que no es pérdida social, es redistribución. Cuando no hablamos de $100, de 100 euros, sino de miles de millones de dólares, de miles de millones de euros. A pesar de que sea una inflación pequeña, ahí sí hay grandes pérdidas, no sociales, redistribución. ¿Y cuál es el sector de la economía que maneja grandes cantidades de activos líquidos? Adivinen nuevamente, el sector financiero. Enfoque de economía política, a quién benefician las acciones o no, así no la disfracen de ciencia. Es básicamente el sector financiero de la economía, gran tenedor de activos líquidos, el que tiende a descapitalizarse con la inflación, lo cual verifica nuevamente que la política económica aplicada en América Latina durante décadas y ahora lamentablemente también en Europa ha tenido como condición básica proteger al capital financiero, independientemente de los costos que esto cause en los demás agentes y en la economía en su conjunto. Porque estas cosas son ya vistas, no solo en América Latina, en los propios Estados Unidos. La prioridad excluyente de la estabilidad de precios como objetivo de política económica también significa en la práctica el abandono de una política fiscal orientada a mantener el pleno empleo de los recursos en la economía. Así la política fiscal se convierte en procíclica, lo que significa que en lugar de atenuar, agrava los episodios de recesión y desempleo, debido a la búsqueda de altos superávit fiscales, insisto, independientemente de la situación del sector real de la economía. Con ello se busca controlar la demanda agregada para reducir la inflación, pero también y probablemente sobre todo, se logra liberar recursos para el servicio de la deuda pública. Pero paradójicamente, estas políticas fiscales han sido impulsadas e incluso impuestas, como hemos dicho, por el Fondo Monetario Internacional, organismo creado en 1944 bajo la influencia de las ideas del gran economista inglés John Maynard Keynes y cuyo objetivo era precisamente relajar la restricción financiera de los gobiernos nacionales para poder realizar una política anticíclica y mantener estabilizado el nivel de demanda agregada global. Indudablemente el Fondo Monetario Internacional ya no es la institución de Bretton Woods bajo la inspiración keynesiana de estabilizar la demanda internacional, sino tan solo, discúlpenme, el perro guardián del capital financiero internacional. No son parte de la solución,
son parte del problema y de eso la ciudadanía debe estar consciente, por más que nos disfracen una vulgar ideología como ciencia. Es claro, como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía norteamericano él, es claro que no es destruyendo empleo, producción, destruyendo esperanzas, destruyendo cohesión social, que las naciones salen adelante. Como le decía, esto ya ha sido visto. Estas políticas se llaman políticas hooverianas por el presidente Hoover, en referencia al presidente Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana de la década de los 30 profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué se repite lo mismo? Lo mismo de lo peor. ¿Por qué se hace lo contrario a lo evidente? La respuesta es a quienes benefician estas medidas. Queridas amigas y amigos, sobre todo queridos estudiantes de esta universidad y estudiantes de economía, temo desilusionarlos, porque mis conclusiones no les haré complicadas ecuaciones matemáticas ni reales funciones agregadas de producción. Hablaremos de política. Y si tienen tiempo, podemos dejar un espacio para preguntas y respuestas y con todo gusto para, de la forma más amplia, responder lo que pueda responder. En Ecuador recién son las 1:20 de la tarde, entonces tenemos unas 12 horas más hasta que nos dé sueño. Les voy a hablar de política. Como les decía, ¿por qué no se hace lo obvio? Es más, ¿por qué se hace exactamente lo contrario? La respuesta, queridos jóvenes, es poder. El problema no es técnico, es político. Creo que el más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su membrete original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico. Nos han disfrazado ideología como ciencia. Y al hacer abstracción de las realidades de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto inútiles. No lo digo yo, lo decía John Kenneth Galbraith, un gran economista que tiene un artículo célebre titulado El poder y el economista útil. Las capacidades europeas están intactas. Ustedes tienen lo principal: talento humano, recursos productivos, tecnología. No es una crisis real, es una crisis financiera que se resuelve, es un problema de coordinación que se resuelve con política económica, teoría keynesiana de la demanda, del subempleo, del corto plazo, como quieran llamarla. ¿Cuáles son las maneras de coordinar? La política macroeconómica, como le decía, y particularmente la política monetaria. ¿Por qué no se hace lo obvio? Porque el capital no quiere perder y el poder lo tiene el capital y básicamente el capital financiero. Las relaciones de poder al interior de nuestros países y a nivel internacional están todas a favor del gran capital. Y con el bombardeo ideológico, la gente cree que así tiene que ser. Así no tiene que ser. Insisto, así no tiene que ser. Modestia aparte, lo hemos demostrado en Ecuador. Es un problema político. ¿Quién manda en la sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? Y si ustedes quieren, para mí el desafío más importante de la humanidad a inicios de este siglo XXI es que los seres humanos predominen sobre el capital. Las sociedades dominen a los mercados. No el ser humano sometido al capital, convertido en un instrumento más de acumulación del capital. No las sociedades, vidas y personas convertidas en una mercancía más de esa entelequia llamada mercado. Y si quieren, a nivel de ciencia económica, y disculpen por mi sesgo economicista, volver a la economía política y liberar a la economía real de la sumisión en que la tiene la economía financiera. El problema, queridas amigas y amigos, es sociedades
con mercado, reconociendo esa realidad económica que es el mercado, pero no sociedades de mercado, sometidas a esa entelequia el mercado. Aquí el más grande desafío para que, como decía Trasímaco, hace ya 3000 años, la justicia no sea solo la conveniencia del más fuerte y la economía no busque proteger los intereses del capital, sino el verdadero fin de la real economía, el bienestar humano. Muchas gracias. Hay preguntas.